Estás en Circuito Cultural. Estamos en Circuito Cultural y ya son las 4 de la tarde con 43 minutos. No lo vi venir. Pucha, nadie en realidad. Nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir ni las primeras situaciones, ni lo que vino después. Así que yo creo que es un título tan apropiado para el libro de Felipe Cassen que nos ha... estremecido, ¿no? Cuando nos necesitamos exorcizar de lo que sucede en nuestro país y de las decisiones que a veces tomamos, que nos llevan, y todavía no tenemos idea en realidad lo que queremos, o esa sensación nos queda, que no nos tenemos tan claro hacia dónde queremos ir. Bueno, No lo vi venir es el tercer libro de una serie que ha sido formada por Opinología, la cultura entretenida, y ahora esto también que tiene que ver con cartas, columnas, cartas al director, cartas publicadas y no publicadas en diarios como La Tercera, El Mostrador, Las Últimas Noticias, y que en la segunda, por supuesto, como se me quedaba, que quizás la estaba bloqueando un poco, pero no, ha sido súper publicada en la segunda también. Bueno, todo ello reunido en esta edición que además es PDF, descargable y libre acceso gratuita. Felipe Cassen, un gustazo tenerte acá en Circuito Cultural. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de encontrarnos nuevamente en el estudio. Muy emocionado porque acabo de ver a uno de mis músicos favoritos, a Patricio Wang. Lo había contactado hace muchos años a propósito de la musicalización que hizo para Aquila Payún del Canto 7 de Altazor, que para mí es una de mis partes favoritas de la poesía chilena. De músico a músico, pues sí, tú claro, también. Claro. Así que, y uno de mis primeros trabajos en la universidad fue analizar la musicalización que él había hecho. Así que qué lindo. Ha sido muy emocionante. Sí, los vi ahí en un abrazo. Sí. Y nos habíamos escrito algunas veces, así que fantástico. Linda sorpresa. Oye, qué linda sorpresa y que... El resto han sido puras malas sorpresas, pero... No te quería llevar hasta allá tan luego, pero bueno. Pero ya que estamos acá, claro. Sí, pues de alguna manera también con estas publicaciones, tú que eres investigador, investigador de acá de la USACH también, decíamos, músico, entonces estás vinculado mucho con la cultura pop, sí. De qué manera también hablarnos desde la cultura hacia la política, y creo que estas cartas al director... Que se refieren a las cartas que mandamos, ¿ciertos?, a las editoriales de los distintos periódicos que se siguen publicando, es algo muy de cultura pop. ¿Cómo te sientes tú con respecto a eso, a la posibilidad de publicar en un periódico o periódico online, diario electrónico, hoy en día? Sí, es buena la pregunta porque para mí es muy importante siempre, en cualquier cosa que haga, el preguntarme no solo qué voy a escribir, sino dónde va a circular, a qué público va a llegar, etcétera. Creo que es una pregunta que uno siempre tiene que hacerse, vaya a escribir un poema, un artículo académico o una carta al director. Entonces, acá, claro, el grueso de los textos son cartas breves y he tenido que ir aprendiendo el formato y por otro lado a dialogar con una especie de editor fantasma, porque yo no conozco a los editores de los diarios. Alguna vez hablé con uno, pero así, de una cosa muy puntual, no sé si será el mismo y no sé muy bien quién decide qué cartas salen y qué no. ¿no? Entonces es bien tirar a la chuña, ¿no es cierto? Muchas veces también publico cosas directamente en redes y ahí, claro, se publica, pero uno no sabe tampoco si se va a mover o no. Y acá es súper interesante eso, y ver lo que ocurre con eso, que a veces, como te digo, se publican, a veces no, casi nunca las editan. Eso creo que es muy importante decirlo, porque hay gente que piensa... O sea, porque te puso la segunda, a lo mejor te editaron, te cortaron una parte. Prácticamente nunca me han quitado, un par de esos, unos detalles, pero nada relevante. Entonces, creo obviamente que me tienen como para compensar otras opiniones más de derecha, porque la segunda, un diario terriblemente derecha, muy conservador, que yo no comparto para nada su línea editorial, pero me gusta es como ir haciendo como puede ser ingenuo también, pero es como haciendo pellizcones o no sé, a otro espacio del que yo provengo por un lado, pero con el que no estoy de acuerdo. Entonces claro. es mi manera de hacerlo. Ahora es la manera de hacer un diálogo, disculpa ahí la interrupción, pero en el fondo que no sea solamente el lanzar algo, porque no siento que es como un peñascazo, es como a ver, pero diálogo, porque también son cartas súper respetuosas dentro de, general, independiente que haya una crítica de por medio, no es un insulto el que está ahí puesto.
el parámetro lo tengo con mi madre, que no compartimos posición política, y mi papá también, pero que en general les gustan las cartas porque me dicen eso, que son chistosas o irónicas, y esa es mi idea. Hay un par que no les han gustado, que encontraron que eran demasiado duras, pero me gusta porque precisamente con personas como mis padres o amigos de mis padres que tienen una posición muy distinta, pero sé que las leen, y por último, con que, no sé, vean que existen otras opiniones, me parece que está bien. Ahora, algo que me interesa decir, o sea, a la pregunta que me decías tú, desde la cultura, como qué tipos de vínculos se pueden hacer con la política, bueno, son infinitos. De hecho, una parte importante de mis estudiantes del doctorado, del magíster, están haciendo tesis sobre el estallido social, claro, sobre las manifestaciones performáticas, visuales, textuales, todo lo que pasó, sobre la destrucción, claro, de monumentos. Entonces son temas... Lo público, claro, la calle y todo lo que, claro, pasó ahí es algo... Exacto. La verdad es que digno de estudiarlo y de analizarlo. Es interesantísimo y es muy... fue muy variado, muy heterogéneo, muy radical también. Para algunas personas eso es arte, para otras no. Esa ya es una discusión que a mí siempre me interesa mucho. Sí. Entonces, claro, lo mío es bien distinto. Estoy publicando esto en un diario al que probablemente casi nadie que conozco está suscrito. Yo no, aparte de mí, no conozco a nadie más que está suscrito a la segunda. Y yo estoy suscrito por mis cartas nomás, claro. Solo por eso. ¿Solo por las cartas? Solo por mis cartas. No, y para hacerle otras cosas y entrevistas y qué sé yo. Y a la tercera y a los demás. Sí, ¿también o no? Sí, soy bien a la antigua. Yo leo el Mercurio, eso, la tercera, la segunda y el País todos los días. Y también el Mostrador, el Desconcierto. Pero claro, ahí está el híbrido del diario. Sí. Bueno, generalmente, claro, lo leemos a través de diario electrónico, sí, pero también hay una cosa como de suscripción muchas veces. Claro. Y o sea, yo estoy suscrito en digital. En digital, claro, pero también conozco a muchas personas de nuestras edades, por cierto, generaciones quizás, que también están suscritos incluso, sí, al periódico físico en el fondo, que te llegue el diario, ¿no? No, eso no, pero... A eso que como que todavía hay un cierto peso, digo, sí, de estos medios, a pesar de lo criticados que puedan, sí, estar, hay un peso también. Y tienen un peso muy importante político, nos guste o no, claro. Sí, yo estaba suscrito a la tercera en físico, pero me salí cuando eliminaron la revista Paula, que era lo único que me gustaba, pero y ahora la convirtió en una cosa fomísima, mantener el nombre nada más. Sí, exactamente. Solamente. Oye, estamos con Felipe Cáceres. Mira, y cómo vamos pincelando de nuestra cultura, sí, pop también, ahí a propósito de los medios, ¿no? Los medios de comunicación. Como yéndonos hacia lo que ha sido el análisis de estos años, todo aquí se condensa probablemente lo que sucede desde el estallido social, exacto, ¿cierto? Y con todas estas frases de no lo vimos venir, claro, hasta ahora incluso. Y ha pasado mucho. Sí. Ha pasado muchísimo en el camino, cosas que no resultaron, proyectos, y en las cartas uno va viendo esa evolución, sí, ¿no? Esta más cosa, o menos cronológico, como las puse. Exactamente, sí, más o menos cronológica. Entonces uno ve, por ejemplo, algunas cartas en que dice, bueno, voy a ver caer la Constitución, claro, de Jaime Guzmán, así como Jaime, sí, Guzmán dijo que vio caer el muro, sí, de Berlín, claro, y bueno, al final tampoco pasó. Entonces, ¿qué análisis te, sí, deja también ese recuento propio, sí, aquello escrito propio que te lees, que era muy esperanzador a lo mejor para ti en, sí, ese, claro, momento, y que después no fue? Bueno, es como una especie de diario de vida. Yo lo leo en mi poesía. Yo jamás hablo de mis sentimientos, de las cosas que hago son muy distintas, pero esto es como de lo más expuesto que esto es mucho más, sí, tuyo, más íntimo. Yo creo, claro, y las personas que me conocen además, como que yo creo que van a ver como algunos detalles muy míos, entre otros mi inocencia, claro, ¿sí? y mi gran optimismo. Yo soy una persona muy optimista y acá están los resultados. Entonces, el libro hace rato que lo tenía ganas de hacer, pero quería que hubiera como algún hito para cerrarlo. Y claro, pensé que el hito iba a ser cuando se aprobara la Constitución. Dije, ahí está listo para cerrar el libro. Y no. Y ahí pasó que tuve se te extendió, sí, entonces. Claro, y ahí tuve un bajón que casi no publiqué nada. Y me pidieron para Anfibia una columna justo después de que salió la elección de los republicanos que están escribiendo la nueva propuesta de constitución, y dije ya, acá se cerró, ya se cerró solo, y ya incluso, o sea, se apruebe esta, como le pusieron, la constitución, o no se apruebe y nos quedamos con la del 80, igual el final es pésimo. O sea, entonces ahí se cerró, y ahí
me di la pega de empezar a juntar todas las cartas, porque las guardo, tenía todos los materiales más o menos ordenados, y ver cuáles iba a poner, cuáles no, porque quedaron muchas fuera. Puse varias que no me habían publicado, pero que las había enviado. Y ese proceso fue muy doloroso, así me deprimí heavy, cuando especialmente me da como esa inocencia del comienzo, así como, va a cambiar todo, me sentí un imbécil, así que yo creo que lo que a todos nos ha pasado, porque además yo también soy alguien que, o sea, siempre me interesaba mucho la política, pero yo creo que, y por eso el título no lo voy a venir, yo creo que soy alguien que va bien detrás de los fenómenos, bien a la cola, nunca he liderado ni una cuestión, no sé, observo y voy opinando, pero claro, no me sentía como liderando ninguna cuestión y en lo personal yo no había hecho ninguna cosa importante para que esto ocurriera. O sea, el mérito esto es de los estudiantes, de las mujeres que hicieron la revuelta del 2018, de los que marchaban contra la AFP, etcétera. Una enorme cantidad de gente que estaba ahí igual delante. te expusiste a lo público, al defender aquello. Sí. Si bien yo entiendo mucho lo que dices, porque nunca, y ahí yo lo avalo, te sigo en redes, qué sé yo, he leído muchas de tus cartas al director a través de que reunidas en No lo vi venir, a propósito de que tú las publicas todas en tus redes, especialmente en tu Instagram. Sí, porque no quiero que se suscriban a la segunda, ¿no? Por favor, no es necesario. Felipe Cusen, @FelipeCusen, ahí van a encontrar todo igual, no está todo bien. Pero no, te iba a decir que ratifico ahí que tú en el fondo no te haces no te tratas de hacer como autor de aquello, sino que lo defiendes. Y eso ha generado que y aquí te quiero preguntar por otra cosa muy, muy quizás pop y muy de nuestros días, que tiene que ver con la respuesta en redes sociales. Sí. De un lado del otro y da lo mismo transversal. O sea, gente que te ha criticado porque publicas cartas al director en medios de derecha, hasta gente a lo mejor del otro lado de derecha que te publica por el contenido de esas cartas. ¿Qué te pasa ahí con esa exposición? No, yo creo que el gesto de publicar estas cartas en La Segunda o en otros diarios también, en Interferencia, también me hicieron una entrevista, por ejemplo, o sea, un diario que me parece súper interesante, también El Desconcierto, pero claro, el grueso es material publicado en La Segunda. Ese gesto yo creo que se entiende súper bien, como que rara vez alguien me ha dicho por qué publicas ahí, ¿no? Lo que sí, mucha gente cree que las cartas no son publicadas, que es como que yo invento que son publicadas. Son publicadas, pero no lo son. Sí, y me dicen, tú así como el color y no, les dije pantallazo, o sea, veo la cuestión, le saco el pantallazo y la pego. Eso lo he tenido que aclarar muchas veces. Pensaban que era una performance, así como hacer que me publican. Claro. El poeta Felipe Casen haciendo una performance de La Segunda. Y no, eso las que son ahí están todas publicadas. Y lo que sí es divertido porque la recepción es muy distinta. Yo publico todo en Facebook, Instagram y Twitter. Las cartas las publico siempre en los tres medios. En Facebook es menos movimiento y en general buena onda. En Instagram yo creo que es como mi mágico mundo ñoñoíno, porque como que la mayoría de la gente engancha y son la mayoría a favor. Y en Twitter, en cambio, es heavy. Ahí es una batalla campal. Con esto no estoy diciendo nada, pero de verdad es muy... Es muy radical, es muy agresivo, y ahí da lata porque yo sé que a veces digo cosas duras y todo, pero trato de, no sé, de mover la discusión en un plano incluso más irónico, más chistoso. A veces te tiran tallas súper chistosas de vuelta, eso me encanta, o a veces hay gente que se da el trabajo y te dice, oye, estoy en desacuerdo por esto, eso fantástico. Pero diálogo igual. Sí, diálogo, pero dirán unas cosas pero así horribles. De hecho ya me pasó, pero hace muchos años, en el 2010 publiqué una carta donde preveía que cuando hicieron esta maroma para que se fuera Bielsa de la selección, iban a caer todos los males sobre Chile, cosa que fue totalmente comprobada. Y me escribió un gallo, así como militar o no sé, al correo electrónico, diciendo, ¿acaso usted no cree en Chile? Gente como usted debería desaparecer, una cosa así como... No, ahí me han tocado un par de cosas así. Yo nunca contesto, sino prácticamente nunca contesto. Un par de veces enganché y no sirve para nada. Así que, además en Twitter yo no sigo a nadie, como además, que subo estas cuestiones y las dejo ahí. O sea, solo sigo a Javiera Mena. Lo sabemos. No, si sabemos, eres el fan número 1 y Javiera lo sabe también, que es lo más relevante. Con ella, te tinca si cerramos este capítulo y esta edición de nuestro circuito cultural. No lo vi venir. ¿Cómo lo leemos, Felipe Casen?
Bueno, yo tengo una página web que es www.felipecusen.net con 2 S, y ahí tengo una sección que es un Dropbox, y en esa carpeta Dropbox están todos mis libros de poesía y estas cuestiones. Para descargar. Claro. Todos. O si no, en mi Instagram, creo que ahí está el link también, o me escriben por Instagram y se los mando al tiro, sí. Fantástico. Bueno, de todas maneras pueden seguir leyéndolo a través del @Felipe Cusen, como se escribe, ¿cierto? Exacto. Con U y doble S. Sí. Felipe Cusen, un gusto tenerte acá, nuestro escritor, poeta, investigador y tanto más, investigador de la nada. Te dejamos con la gran Javiera Mena. Maravilloso. Tu gran ídola. Saludos a la Javi también. Por cierto. Luz de Piedra de Luna es lo que cerramos esta edición de Circuito Cultural. Y muchas gracias a nuestro equipo también y a ustedes por la sintonía. Será hasta mañana. Chao, chao.